Ahí está. Bueno, vamos a compartir entonces un escrito. A ver, aguárdenme. A ver, tratemos de que se vea en toda la pantalla. Ahí estamos. Bueno, derivadas. Vamos a arrancar con un problema de física. Fíjense lo que dice el problema, ¿no? Dice, se pretende calcular la velocidad instantánea de un cuerpo puntual que cae por acción de su propio peso a los 2 segundos de haberlo liberado. Me lo tengo que imaginar esto. Estoy en una torre, libero un cuerpo, ¿sí? Lo suelto, lo dejo caer. El cuerpo, cuando va cayendo, ¿sí? La velocidad va aumentando. El cuerpo tiene un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? En física se estudia y se encuentra una ecuación como esta, ¿ven? Esta ecuación me permite en cada tiempo saber la posición, o sea, la distancia que recorrió, ¿no? Desde que se lanzó el cuerpo. Por ejemplo, cuando pasó un segundo, ¿sí? Me queda acá un segundo al cuadrado por 5 metros un segundo al cuadrado, el cuerpo va a estar a 5 metros de donde lo lancé. ¿Está bien? Bueno, a los 2 segundos va a estar a 20, 5 por 4, 20. Va a estar a 20 metros. O sea, bajó 20 metros. Fíjense que cómo va cambiando, ¿no? La distancia recorrida. En el primer segundo recorrió 5 metros. O sea, bajó 5 metros. A los 2 segundos bajó 20. ¿No? O sea, desde que se lanzó. Y así, cada vez recorre en el mismo intervalo una mayor distancia, porque justamente es un movimiento acelerado. Bueno, entonces me dice, bueno, esta fórmula permite obtener la distancia recorrida por el cuerpo que cae, ¿no? O sea, bueno, caída libre en el vacío, en el vacío que no haya rozamiento del aire, bueno, estamos en el campo gravitatorio terrestre, bueno, todo eso tiene que ver con la parte física, ¿no? Entonces, la idea, o sea, el problema que nosotros estamos tratando de resolver es encontrar la velocidad que tiene ese cuerpo a los 2 segundos. O sea, si adentro del cuerpo hubiese un velocímetro, ¿qué me marca ese velocímetro a los 2 segundos? ¿Está bien? ¿Sí? Podría también pensar en no sé, en un auto que va acelerando, ¿no? O sea, que la velocidad va aumentando en forma uniforme, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá me dicen, ¿no? Bueno, se calculará la velocidad media como el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla. Entonces yo la pregunta que les hago es la siguiente, ¿no? Hablando de velocidad media. Supongamos que alguien me dice, mira, yo para ir a Mar del Plata tardo 4 horas. ¿Sí? ¿A qué velocidad promedio fui si tardé 4 horas? Son 400 kilómetros, ¿no? A Mar del Plata. 100 kilómetros. A 100 kilómetros por hora, exacto. Es un promedio, ¿está bien? No fui siempre a 100. Hubo tramos, bueno, que no sé, fui a 150, tramos que fui, no sé, a 80 porque estaban las cámaras. No sé, capaz que paré a comer algo. ¿Sí? Eso es lo que se llama velocidad media o velocidad promedio. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? O sea, distancia recorrida dividido el tiempo empleado en recorrerla. ¿Sí? ¿Eso está claro? Ahora, yo quiero, bueno, acá estamos pensando en la caída de un cuerpo, ¿no? Yo quiero la velocidad instantánea, a los 2 segundos, ¿no? Entonces, el procedimiento es este, miren. Acá, bueno, acá está escrito, ¿no? Pero vamos a ver el porqué. Dice, se toman intervalos cada vez menores. Y yo veo que si tomo intervalos cada vez más chicos, bueno, la distancia recorrida también disminuye. Sin embargo, ese cociente,
o sea, el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado, va a tender hacia un valor determinado. ¿Eh? Entonces, fíjense cómo es la cuestión. Repito, yo tiro el cuerpo, ¿no? Yo tiro el cuerpo. El cuerpo empieza a caer, ¿no? Para mí, el punto, digamos, el origen del sistema de referencia, ¿no? Hablándolo ya desde la física, estaría en el punto donde yo lanzo el cuerpo. Entonces yo quiero ver, o sea, esa ecuación me da la distancia recorrida. ¿Tá? Eso es lo que me da la ecuación. Entonces, yo para cualquier tiempo, repito, quiero calcular la distancia. Ahora, fíjense, yo tomo este intervalo, ¿no? De los 2 segundos a los 3 segundos. ¿Mm? ¿Cuánto bajó a los 2 segundos? Apliqué la fórmula esta. ¿Ven? Y hacer la cuenta. A los 2 segundos estaba a 20 metros, desde donde lo lancé. Bajó 20 metros, estaba justo a los 20 metros. A los 3 segundos estaba a 45 metros. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad media, como acabamos de decir, es lo que recorrió, es la diferencia entre las posiciones, ¿ven? De 2 menos de 1, dividido T2 menos T1. O sea, 45 menos 20 y 3 menos 2. Yo tendría que pensar en un dibujito, ¿no? Vamos a hacer un dibujo, que por ahí les puede aclarar un poco el panorama. ¿Eh? Vamos a ir viendo esto, porque, a ver, es importante para ver de dónde salen las cosas. ¿Eh? Porque si no, esto se tira como una receta y no entendemos el porqué. ¿Eh? Vamos a mirar. Vamos a ver la situación ahí. ¿Eh? Siempre conviene hacer un dibujo. Yo tengo entonces, ¿sí? Supongamos que esta fuera, no sé, la torre, ¿no? El edificio. Yo estoy acá arriba, con cuidado, ¿no? Y lanzo la pelotita ahí. Entonces la pelotita empieza a caer. Empieza a caer. Entonces, yo tomo el sistema de referencia, tomo como un eje acá. Este es el 0. ¿Sí? Entonces, la pelotita a los 2 segundos va a estar a 20 metros. Desde acá, ¿no? O sea, bajó 20 metros. ¿Se entiende? Esto a los 2 segundos. Del momento que yo lo lancé. Acá tengo un cronómetro. ¿Eh? Que lo disparo en cuanto largo la pelotita. ¿Eh? Después, fíjense, la pelotita va a estar acá, 45 metros, ¿no? A los 3 segundos. ¿Está bien? O sea, recorrió desde acá, ¿no? Desde este punto. Recorrió 45 metros. ¿Se entiende? Ven que transcurrió. En este intervalo, acá transcurrió un segundo. Acá transcurrió un segundo. Acá transcurrió también un segundo. Pero fíjense que en este segundo recorrió más que en este. Esa es la característica del movimiento acelerado. ¿No? No es que no es un paracaídas. Justamente el paracaídas aprovecha el rozamiento del aire para que la velocidad sea constante. Si no, cuando llego al piso, ¿no? Me estrello contra el piso. ¿Eh? Bueno, no es una clase de física esto, ¿eh? Pero digamos, la idea es esa. Entonces, ¿está claro? ¿Se ve lo que decimos? ¿Eh? Sí, sí. Yo, esto yo lo calculé con la fórmula. La fórmula me dice, d de t, no viene al caso de dónde viene esto, ¿no? Esta es la aceleración de la gravedad, que es 9,8, como sea, 10 dividido 2. ¿Eh? Si recuerdan algo de física de la secundaria, de ahí viene. Bueno, es meter 2 segundos acá, el cuadrado 4 por 5, 20, 3 segundos acá, 9 por 5, 45. ¿Eh?
Es esa la cuestión. Ahora, fíjense, yo quiero la velocidad media en este intervalo, entre los 2 segundos y los 3 segundos. Distancia recorrida dividido tiempo empleado, me da 25 metros sobre segundo. Pero media, porque la velocidad varió acá. No se mantuvo constante la velocidad. O sea, acá la velocidad tenía un valor y acá tiene un valor más grande, porque el cuerpo va acelerando, ¿sí? Va cada vez más rápido. Sí. Entonces, fíjense, repito, hago la misma operación, pero en este intervalo. O sea, de 2 a 3 segundos, o sea, en un intervalo de un segundo acá, yo lo hago de 2 a 2,1 segundos. ¿Está bien? Tomo, por supuesto, partiendo de los 2 segundos, en una décima de segundo. ¿Ven? A los 2 segundos estaba a 20 metros, a los 2,1 segundos estaba a 22,5. ¿Ven? Recorrió neto 2,05. ¿Ven? Acá es 2,05. Bueno, está hecho directamente la cuenta, esto después lo hacen ustedes. Ven que recorrió menos en un tiempo más chico, obvio, ¿no? Y tengo una velocidad media de 20,5. Bueno, repito la operación. Lo que pasa es que voy acortando más el intervalo. ¿Ven? De 2 a 2,01. O sea, lo que recorrió los 2 segundos, lo que lleva, perdón, la posición a los 2 segundos, la posición a los 2,01, distancia recorrida, 0,2 metros, en una centésima de segundo. Cociente, me da 20,05. Entonces, fíjense, yo fui acortando el intervalo de 2 a 3, de 2 a 2,1, de 2 a 2,01, y yo observo que la velocidad media es como que hay una tendencia a un valor, ¿no? Si yo, por ejemplo, acortase aún más esto, tomase 2,001 e hiciera las cuentas, tendría una distancia más chica, por un tiempo más chico. Sin embargo, la velocidad es como que se va estabilizando en un valor, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les hago es la siguiente, ¿no? Y esto es una conjetura. ¿A qué valor tiende este cociente? ¿Ustedes qué pueden A decir? 20, Pareciera como que tiende a pareciera. 20, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo acá si tomase, después, esto les queda para hacerlo a ustedes, ¿no? Tomase un intervalo más chico, ¿no? En lugar de una centésima de segundo, una milésima, o una millonésima si quieren, y hacen las cuentas, van a ver esto, que va a tender a esto, ¿no? O sea, fíjense este límite. El límite cuando delta t tiende a 0, de delta d sobre delta t. O sea, ¿a cuánto tiende este cociente? O sea, la distancia recorrida dividido el tiempo empleado, cuando ese tiempo se hace cada vez más chico. La distancia se hace cada vez más chica, recorrida. Sin embargo, esa cuenta tiende a un valor. Vamos a ver cómo se calcula esto. ¿Está claro esto? ¿Se comprende? Después relean lo de Stewart, que vamos a subir, que hay un ejemplo muy parecido, por ahí con más adornos y más cosas, ¿no? Como para comprender el problema. Bueno, vamos a otro problema, que es básicamente lo mismo. Fíjense, este es un problema de física. Esto es, la derivada se aplica, bueno, no solamente en física, en economía, bueno, en diferentes ciencias, en ingeniería. Vamos a un problema geométrico. Miremos este problema geométrico. Tengo entonces función f de x igual a x al cuadrado. Quiero calcular la pendiente de la recta tangente a la función en el punto de abscisa x igual a 1, en el punto 1, 1. Cuando x vale 1, y vale 1. Quiero calcular la pendiente de la recta tangente a la función.
¿Eh? Cuando hablamos de recta tangente, quiere decir que esa recta tenga un punto de contacto con la curva. A mí me interesa ver, bueno, pretendo calcular la pendiente de esa recta. Y estoy también en un problema. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en un problema? Y esto es muy importante. Yo si pretendo calcular esa recta tangente a esa curva en un punto, yo lo que pretendo calcular es esto, en la pendiente de esta recta. Que en un entorno del punto tiene un punto de contacto, ¿ven? Esto, por supuesto, sin precisión. Estamos tratando de ver de qué se trata, ¿no? ¿Ven? Yo digo que esta recta es tangente a esta curva en este punto. Después vamos a discutir qué significa que sea tangente, ¿no? Está bien, uno ya se da cuenta que tiene que tener un punto en común en un entorno del punto. Después, o sea, lo podría cortar en otro punto, ¿no? Se puede cortar después en otro punto. Pero acá estamos hablando de un corte distinto de... Sí, acá también hay un punto en común entre la recta y la curva, pero cuando hablamos de tangencia tenemos esta situación, que después vamos a precisar. Entonces, yo cuando quiero obtener eso, estoy en un problema. ¿Sí? ¿Por qué estoy en un problema? Este es el punto A, ¿no? Porque si yo quiero calcular la pendiente de una recta, o si quiero obtener la recta, ¿cuántos puntos necesito para determinar una recta? 2. Dos, ¿se dan cuenta? Por 2 puntos pasa una única recta. Ahora, por un punto, ¿cuántas rectas pasan? Infinita. Infinitas, eso lo vieron en geometría, claro. Bueno, de las infinitas que pasan por acá, que yo podría pensar, me interesa ver la tangente. ¿Se entiende? Entonces, uno parte para resolver este problema, porque repito, yo quiero saber la pendiente de la recta tangente acá, a la función en este punto. Uno parte de lo que se llama una recta secante, ¿no? O sea, yo parto de una recta que pasa, por ejemplo, por el punto 1, 1 y por el punto 2, 4. A ver, hay un micrófono ahí abierto, a ver si lo podemos desactivar. Ahí está. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, tengo la recta que pasa por 1, 1 y por 2, 4. ¿Ven? Esta es una recta secante. La corta en 2 puntos. No es la recta tangente. Se aproxima. Ahora lo vemos en GeoGebra, ¿eh? Ahora lo vemos en GeoGebra, lo que estamos diciendo. Entonces, esta es una aproximación que yo puedo tener. ¿Se entiende? Esta sí la puedo calcular. Puedo calcular la pendiente de esta recta, la que pasa por 1, 1 y por 2, 4, porque tengo fórmula, ¿no? Es más, tengo fórmula para sacar la ecuación, pero como tengo, ¿sí? Este incremento, delta i, ¿no? Lo que varió la función y lo que varió en este caso la variable independiente, ¿ven? Puedo hacer esta cuenta, es cateto opuesto dividido cateto adyacente, es la tangente de alfa, la pendiente de la recta. Esa pendiente la puedo calcular perfectamente bien en este caso. ¿Está? Bueno, acá está hecho. Es 4 menos 1 dividido 2 menos 1, ¿ven? Acá es 4, acá es 1, esto es 3 dividido 1. La pendiente concretamente es 3, la pendiente de esta recta. ¿Pero por qué tengo los 2 puntos? ¿Sí? Ahora, si yo pretendo calcular la pendiente de la recta tangente, ¿qué haré con este punto? Este punto yo lo tomé. Lo tomé yo, ¿no? ¿Qué haré con este punto si yo pretendo ubicar la recta tangente? Vamos a mirarlo en GeoGebra esto, ahora. Pero vayamos pensando. Ustedes ya tal vez se lo estén imaginando, pero no obstante vamos a ver un gráfico. A ver, guárdenme que ya abrimos GeoGebra. Y ya ahí lo vamos a poder ver. A ver, lo que estamos diciendo. Primero, ¿cuál es el problema y cómo yo intento una solución? Acá lo tenemos hecho
justamente para ver de qué se trata, ¿no? Entonces, miren esto. ¿Llegan a ver ahí el dibujo? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, yo quiero ver qué pasa. A mí me interesa centrarme en el punto 1, 1, ¿ven? Ahí. Yo quiero ver, yo quiero la pendiente de la recta tangente acá. Claro, yo tomé el punto en 2, 4, ¿no? El punto P. Yo lo tomé ahí, ¿ven? Este es el cálculo que hice antes. Está hecho ahí en la hoja, ¿no? 4 menos 1, 3, dividido 1. La pendiente de esta recta concreta que tengo acá es 3. Ahora, si yo quiero, ¿no? Si yo quiero la pendiente de la recta tangente, ¿qué hago con ese punto móvil? Lo acerco al otro punto. Lo voy acercando, ¿se dan cuenta? Acá lo tomé desde la derecha, también podría tomarlo desde otro valor, ¿ven? Ahí, la posición límite que va a tomar la recta cuando ese punto móvil se acerca a ese punto fijo es la de la recta tangente, ¿no? Es hacer lo mismo que hicimos hace un rato con la velocidad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Queda claro eso? O sea, la posición límite, o sea, cuando yo me acerco, bueno, acá por la manera que está hecho desaparece, pero acá aparece la recta, ¿ven? Esta es la recta tangente. ¿Ven? Hay una recta tangente. El tema es cómo calcular la pendiente de esa recta. Porque, repito, desde lo geométrico no tengo dos puntos, tengo uno solo. ¿Tá? Entonces, fíjense, volviendo acá, ¿no? Yo tomo puntos próximos. Este Q, bueno, la animación está al revés, le llamamos Q a este y P a este, lo mismo. Fíjense, tomamos entonces un punto Q1 movible, ¿no? En este caso 2, 4. Después, ese mismo punto Q2 más cercano. En lugar de estar en 2, 4, está en 1,5, 2,5. 2,25. 2,25 es la imagen de 1,5. Es 1,5 al cuadrado. Porque la función es f de x igual a x al cuadrado. Entonces, distancia recorrida, bueno, en este caso, delta i sobre delta x. En lugar de tener acá 3 dividido 1, ¿no? Voy a tener 2,25 menos 1 dividido 1,5 menos 1. Tengo la recta próxima. Estaríamos, ¿ven? En una situación, vamos a sacar esta, una situación como esta, ¿ven? Más o menos por ahí. ¿Ven? Ahí. ¿Vamos? Y después, bueno, tomando puntos cada vez más próximos. Es calcular pendientes de rectas secantes. Acá la pendiente es 2,5. Bueno, lo mismo, ¿no? Tomo un punto Q3 a 1,1. En 1,1. Estoy a 0,1 de 1. Bueno, F delta I sobre delta X. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Después tomo un punto Q4 en 1,01. Esta es la imagen. Por eso decimos aún más próximo. Y calculo la pendiente. Entonces, yo miro las pendientes de esas rectas secantes, ¿no? ¿Qué puedo conjeturar? ¿A cuánto tiende la pendiente? A 2. A2, ¿se dan cuenta? Acá está hecho el dibujo, que bueno, el dibujo por ahí no ayuda un poco, pero más o menos, ¿no? Claro, o sea, ¿ven acá las rectas secantes? Las pendientes las fui calculando, pero llegué justamente, o puedo conjeturar hasta ahora, porque no hice ningún cálculo, ¿no? Puedo conjeturar que la pendiente va a ser 2. ¿Ven?
¿Estamos? Es conjetura esto. ¿Se entiende? Esto es exactamente es el mismo problema que el de la velocidad. Ahora, fíjense, bueno, acá están las cuentas que hice, ¿no? F2 menos F1 dividido 2 menos 1. La primera. Yo arranqué con esta, ¿no? F de 2 menos F de 1 sobre 2 menos 1. Bueno, lo mismo con las otras. Ven que acorté X, el delta X, lo fui haciendo cada vez más chico. El delta Y se hizo en consecuencia cada vez más chico. Sin embargo, este cociente veo la tendencia a un valor, y ustedes podían tomar valores más chicos, ¿no? Entonces, fíjense cuál es la idea. Considerando el punto Q muy próximo a P, esto de muy próximo entre comillas, ¿no? Si yo hago este límite, el límite para delta X tendiendo a 0 de este cociente, va a tender a un valor. Y ese valor justamente es la pendiente de la recta tangente. Si el límite existe, por supuesto, ¿no? O sea, acá pusimos, bueno, se resuelve el límite. Si bien se hace delta X tendiendo a 0, también delta Y tiende a 0. Sin embargo, el cociente tiende a un valor si el límite existe, ¿no? Lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, esta es la manera de encontrar la pendiente de la recta tangente. Porque no tengo dos puntos, repito, tengo un solo punto. Entonces me las tengo que ingeniar con eso. Ahora fíjense, vamos a mirar detenidamente estos dos gráficos, que es exactamente lo mismo. Fíjense, yo quiero, repito, calcular la pendiente de la recta tangente a la función en el punto 1, 1. F de 1 es 1, en este punto. Tomo un incremento, me corro un poquito, h, ¿ven? Me corro un poquito, este h muy chico, esto por supuesto guitarreando, dicho así, vulgarmente, ¿no? Me corro un poquito. La función sube un poquito, podía bajar también. Bueno, mantenerse constante, pero tomamos el caso en que sube o baja, ¿no? Entonces, esto es lo que varió la función. Si hago f de 1 más h menos f de 1, esta diferencia es esta medida, dividido h. Estoy calculando acá la pendiente de una recta secante. No la dibujamos para no complicar el dibujo, ¿no? Para que se entienda. Acá tengo la recta secante. Esto despojado del límite. Ahora, cuando hago el límite para h tendiendo a 0, cuando yo este punto lo tomo muy próximo a este, acá va a aparecer justamente la pendiente de la recta tangente, ¿no? O bien, si lo vemos de esta manera, tengo el punto 1, f de 1. Tomo un punto x próximo, cuya imagen es f de x. ¿Ven? Hago f de x menos f de 1 sobre x menos 1, paso al límite. Esto es lo mismo, pero cuando x se acerca a 1, este delta se acerca a 0, ¿no? Claro, yo si quiero calcular, ya estoy en condiciones de hacerlo, porque este límite, yo ya sé resolver límites. ¿Ven? Por ejemplo, este límite. Concreto este, el que yo me estoy planteando acá, con esta idea. ¿Ven? F de 1 más h es 1 más h al cuadrado, menos, bueno, f de 1 es 1 al cuadrado sobre h. Bueno, es un cociente de infinitésimos, tiende a la forma 0 sobre 0. Bueno, ustedes ya lo saben resolver. Desarrollo, cancelo, tic, 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 bueno, el procedimiento que ustedes ya conocen. ¿Ven? Tic, 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 tic. Y llegué a que ese límite es 2. O bien, si tomé este límite, considerándolo, en lugar del incremento h, directamente tomando un punto x, y resolviendo esto, ¿ven? F de x es x al cuadrado, bueno, f de 1 es 1, también 0 sobre 0, con la estrategia de resolver, llego a 2. ¿No? ¿Se dan cuenta? Yo con este límite obtengo la pendiente de la recta tangente en el punto. ¿Eh? Bueno, eso es lo que se llama derivada de la función en el punto. ¿Qué es la derivada de una función en un punto? Es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto.
¿Cuándo va a existir la derivada de la función en el punto? Y en tanto y en cuanto existe el límite. Y desde la geometría, tengo que poder trazar la recta tangente. Y no siempre. La curva tiene que tener determinadas características para que yo pueda trazar la tangente. ¿Se dan cuenta? ¿Queda más o menos claro eso? ¿Sí? Vamos muy despacio, porque la idea es ver el problema. Acá está en general. Vamos a ver esto y ahora paramos un ratito. Fíjense, función cualquiera. Tengo el punto a f de a, donde yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente. A ver, si yo tengo la pendiente de la recta, como tengo un punto por el que pasa, puedo calcular la ecuación. Eso, bueno, olvídense. Si tengo la pendiente, sabiendo el punto, me voy a la ecuación de la recta y la calculo la recta. La ecuación de la recta. Ahora, miren cómo está hecho acá el razonamiento. Recta secante, ¿ven? Acá está el incremento h, nos fuimos a esto, ¿no? Pero para el caso general. Y tomé el incremento positivo, podría haberlo tomado negativo, era exactamente lo mismo. Entonces tomo. Acá tengo una f de a, tengo una más h. Bueno, acá voy a tener f de a más h. ¿Ven la recta secante acá? La recta que pasa por estos dos puntos. Acá tengo f de a más h menos f de a. Esta diferencia. No sé, si esto vale, no sé, 1 y esto vale 5, es 5 menos 1, esto sería 4. Y esto, bueno, qué sé yo, si acá tengo 1 y acá tengo 3, esto sería 2. Bueno, ¿ven? Y hago delta i, o sea, el incremento de la función. Acá, por ejemplo, la función subió, podría haber bajado, es lo mismo. El incremento de la variable independiente, ¿ven? A más h menos a es h, esto es h. Hago el cociente, pendiente de las rectas secantes, ¿no? Le ponemos plural, ¿por qué? Porque son diversas, depende del h. ¿Ven? Acá tomé para este punto un h más chico, y el incremento va a ser más chico. Entonces yo observo que si el punto B se va acercando, ¿no?, al punto A, la recta va teniendo una posición límite. ¿Ven? Tic, 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 tic. Y si yo resuelvo este límite, si existe, esto es lo que se define como derivada de la función en el punto. Es el límite del cociente de incrementos cuando el incremento, en este caso de la variable, que es la variable independiente, tiende a 0. O sea, ¿qué es la derivada de la función en el punto? El resultado del límite. Lo que da ese límite. ¿Sí? Por supuesto tiene que existir. Ahora, yo pregunto, ¿no?, desde el punto de vista intuitivo, desde lo geométrico, para que yo pueda trazar una recta tangente, ¿cómo tiene que ser la curva ahí en el punto, en un entorno del punto? ¿Cómo tiene que ser la variación? Continua. Por lo pronto tiene que ser continua, muy bien. Porque si yo no tengo continuidad ahí, no tengo recta tangente. ¿Se dan cuenta? Esto desde la intuición. ¿Vamos? O sea, yo digo esto, ¿no? Si yo, la curva, tengo esto, ¿no? Y acá, ¿no? Acá la curva tiene una discontinuidad y después viene así. Acá no puedo tener recta tangente. En otro punto sí, pero justo ahí no la tengo. O si tuviese un agujero. Si no tengo el punto ahí, ¿cómo voy a poder trazar la tangente? Si no tengo función. O sea, yo pido continuidad. ¿Está bien? Ahora, ¿la continuidad sola basta para que yo pueda trazar una recta tangente en la curva? ¿De qué les parece? Porque la idea intuitiva es que yo, para poder trazar una recta tangente, si yo tengo algo así, ¿ven? Y de repente tengo esto, ¿puedo trazar una tangente acá? O tengo esto, ¿no? No. ¿Se dan cuenta?
La variación, ¿cómo tiene que ser de la curva? ¿Cómo tiene que ser la curva ahí? No puedo tener este tipo de variación abrupta. ¿Bien? Tengo que tener una variación suave. Tiene que ser suave en el punto. ¿Se entiende? Para poder obtener recta tangente, para decir que la función sea derivable. Eso, por supuesto, desde la intuición, desde lo geométrico. Entonces, bueno, acá está la definición. Bueno, ¿qué es la derivada de la función de punto? Es el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Bueno, la interpretación geométrica, cuando yo calculo, se pone acá con una prima, f' en A. Esta es la notación de la derivada de f', ¿no? Es este límite. ¿Qué es f'? La pendiente de la recta tangente de la función en el punto. Acá dice, bueno, análogamente, en lugar de tomar el incremento, llamarle h, como hicimos acá, perdón que voy hacia arriba, tomarle así h, tomar el x próximo, ¿ven? Entonces, tomo un x próximo a, es lo mismo. Acá tengo f de x menos f de a, esta distancia, x menos a esta otra, cociente de incrementos, límite. Y acá tengo una alternativa. Esto es lo que se llama la definición de la derivada. Esta es la definición de la derivada. La puedo considerar de esta manera o la puedo considerar de esta otra. Esta es la fórmula para el cálculo. La derivada es un límite. Calcular la derivada de la función en el punto es calcular ese límite. Bueno, fíjense, acá tenemos un par de ejemplos, 3 ejemplos. Yo quiero, dada la función, quiero sacar f' en 2. Quiero sacar la derivada en 2. El punto, bueno, 2, 4 sería, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Calcular este límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 sobre h. ¿Ven? Estoy usando esta fórmula. Lo que pasa es que acá a vale 2. A es el punto en el cual calculo la derivada. ¿Ven? R sobre este límite, que siempre me da 0 sobre 0. ¿Ven? Tic, 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 tic. Bueno, con lo que ustedes ya saben hacer, me da 4. Quiere decir que la pendiente, la recta tangente a la función en 2 es 4. Después la calculamos en 0. ¿Ven? F' en 0. Límite para h tendiendo a 0, bueno, f de 0 más h menos f de 0 sobre h. Es la misma fórmula. ¿Ven? Bueno, f de 0 más h es h al cuadrado menos 0 al cuadrado. Esto es cuestión de hacer cuentas, ¿ven? Bueno, este límite me da 0. Después en menos 1. F de menos 1 más h menos f de menos 1 sobre h. Es menos 1 más h al cuadrado menos menos 1 al cuadrado sobre h. Ven que siempre queda 0 sobre 0 y, bueno, y lo resuelvo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro? Fíjense que yo calculé la derivada de esta función en diversos puntos. Calculé cómo son las pendientes en diversos puntos. ¿Estamos? Ahora, la pregunta que yo les hago es la siguiente, ¿no? ¿Qué información me da justamente la pendiente de la recta tangente respecto de la función? ¿Qué información me da de la función? Porque ahí me da diversos valores. Vamos a ir a GeoGebra, vamos a ver otro gráfico ahora que tenemos por acá. ¿Puntos? Pero, ¿qué me mide de la función, la derivada? Esa es la pregunta, ¿no? Ese número que yo obtengo. Esperen que abrimos el otro archivo. A ver si lo tengo por acá. Acá estamos, acá está hecho. Yo la calculé en diversos puntos. Acá tengo la función. ¿Ven?
En 1, la pendiente era 2. ¿Ven? Esto es lo que calculé al principio, el primer ejemplo que hicimos. Bueno, en 2 me da 4. La pendiente, ¿no? En 2 me da 4. Es como un promedio, profe. Bueno, a ver, pero yo me refiero, a ver, ¿no? Poco tiene que ver. Acá la pendiente es 4, Sí, ¿no? sí. ¿Está bien? Por ejemplo, en el punto, en 1, la pendiente es 2. Si yo lo calculara, no ¿El sé, crecimiento de la función, profe? ¿qué cosa? ¿El crecimiento? Tiene que ver con el O sea, crecimiento, mayor exacto. pendiente Profe, ¿puede ser la concavidad de la función? No, porque acá la concavidad, vos fíjate, para otros valores, ponele, en -1, la función sigue siendo cóncava hacia arriba. ¿Ves? Sí, Ahora, profe. ¿te das cuenta? Ahora, vos fíjate, ¿no? En 1, la pendiente es 2. Acá en este punto, en el punto 1, 1. En el punto 2, 4, la pendiente es 2. Si yo lo calculara en otro punto más arriba, ¿cómo es la pendiente en un punto más arriba? Es mayor. Es mayor. O sea que me está hablando, me está diciendo, ¿no? Me está informando sobre el crecimiento de la función, lo empinada que es la función. ¿Está bien? Estamos hablando, por supuesto, de variación, ¿no? Fíjense lo que pasa en 0, ¿no? Fíjense en 0 es lo que pasa. Y ¿Qué ahí pasó? vale 0. Ahí vale 0 la pendiente. Es como que no crece ni decrece. ¿Está bien? Claro, yo me refería a eso. Si uno lo va evaluando por punto, después de que vale 0, puedo interpretar como que hay un cambio. Exacto. Bueno, ese va a ser el mínimo, eso lo vamos a estudiar. También es una de las aplicaciones. Ahora, fíjense para estos puntos, ¿no? En -1. En -1 la pendiente es -2. ¿Se dan cuenta? Acá la derivada es negativa, es un valor negativo. Fíjense, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo es la función acá? ¿Cómo viene acá la función? Decreciente. Decreciente. Viene decreciendo, viene bajando, exacto. Me da información sobre el crecimiento o el decrecimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Queda claro eso? Yo hago el cálculo. El cálculo me lo da el límite. Te voy a ver de qué manera se puede hacer en forma práctica. Eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la semana que viene. Pero ven acá que en el punto 1, 1 me da 2. Me da positivo. Todo este punto da positivo porque la función es creciente. Y justo en el punto me dice cuán creciente es, ¿no? Acá es como que varía más acá, varía menos, perdón, acá, que acá. Acá varía más. La velocidad de variación, ¿no? Es mayor acá que acá. ¿Está claro? ¿Sí? No es que nos pusimos obsesivos con esto. Este es el concepto que tenemos que entender. Después, el cálculo, eso es lo de menos. Es sencillo. Pero el tema es que interpretemos el porqué, qué información me da ese número que yo calculo. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, perdí el apunte acá. Esperen un segundo. ¿Sí? ¿Está eso más o menos claro? Esperen que, a ver si recupero el apunte. Si no, lo vuelvo a abrir. Bah, se me fue el apunte. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a volver ahora al apunte. Bueno, esa es la idea, el concepto de derivada, que es muy importante porque si yo no me detengo en estas cuestiones,
A ver, esperen que lo vuelvo a abrir. Y nos posicionamos en donde quedamos. Si yo no me detengo debidamente en estas cuestiones, está bien, uno calcula la derivada, pero no sabemos qué estamos haciendo. ¿Eh? Estoy acá. Ya directamente en estos cálculos que hicimos, ¿ves? En 2 valía 4, en 0 valía 0, en menos 1 valía menos 2. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, vemos este ejemplo y hacemos un intervalito. Bueno, calcular las ecuaciones de las rectas tangente y normal a esta función, f de x igual a 1 sobre x, en este punto. ¿Mm? Cuando a mí me piden ecuación de recta tangente, la pendiente, ¿cómo la saco? La pendiente de la recta tangente, la necesito. Yo, si me piden la ecuación de una recta, necesito pendiente y ordenada al origen para dar el resultado, ¿no? Si yo conozco la pendiente y un punto por el que pasa, ya tengo resuelto el problema. Lo que pasa es que la cuestión es cómo saco la pendiente. Y bueno, la pendiente es la derivada. Entonces, ¿qué hago? Para arrancar, saco la derivada de la función en 1, ¿ven? Saco f' en 1. Me voy a la fórmula. Aplico la fórmula. Esta fórmula me da la derivada de la función en el punto, ¿ven? Es este el límite. El límite para h tendiendo a 0, de f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Lo que pasa es, bueno, f de 1 más h no es 1 más h al cuadrado, es 1 sobre 1 más h, es la función que tengo acá. Arriba era al cuadrado porque la función era f de x igual a x al cuadrado. Acá la función f de x es 1 sobre x, ¿ven? Menos f de 1 que es 1, 1 sobre 1, sobre h. ¿Sí? Bueno, por supuesto, 0 sobre 0 tengo, ¿no? Siempre. Porque siempre estos incrementos tienden a 0 ambos. Cuando el h tiende a 0, lo de arriba también tiende a 0. Sin embargo, bueno, si el límite existe, hay una tendencia. Bueno, acá está resuelto. ¿Ven? Denominador común 1 más h. Esto es todo algebraico. Después lo miran tranqui, ¿eh? Me da menos 1 la pendiente. Ya está. Lo demás es algo que ya conocemos. Tengo la fórmula que me da la ecuación de la recta conocida, la pendiente, que pasa por, o sea, ecuación de la recta de pendiente m que pasa por el punto A f de A. ¿Ven? Y m es f' en A. Por eso yo puedo, a partir de esta ecuación, armar esta otra, ¿no? Fórmula para obtener la ecuación de la recta tangente a f en AF de A. ¿Ven? Reemplazar m por la derivada. Bueno, cuando x vale 1 y vale 1, f de A es 1, cuando A vale 1, y f' en A, ya lo acabo de calcular acá, es menos 1. ¿Ven? Y me armé ya la ecuación de la recta tangente. A f en 1 a 1. Después, si quiero calcular la recta normal, ¿qué hago? Si conozco la recta tangente, ¿qué se hacía para obtener la recta normal? Saco la perpendicular a esa, con la pendiente inversa. Opuestas. Claro, recíproca y opuesta, exacto. ¿Ven? ¿Se acuerdan cómo era esto? Rectas perpendiculares tienen pendientes recíprocas y opuestas. Puedo escribirlo así, bueno, como m es f' en A, esta sería la ecuación de la recta normal, la fórmula, pero bueno, no hace falta recordar fórmulas, simplemente usar la fórmula esta y colocar en lugar de menos 1, colocar 1. ¿No? ¿Ven? Y ahí tengo la ecuación de la recta normal. Y después, bueno, GeoGebra, acá está dibujado, acá tienen la función, me pedían la pendiente, la ecuación de la recta tangente en el punto 1, 1. Yo obtuve esta recta. La recta que obtuve, la ecuación de la recta tangente es igual a menos x más 2. Después verifico. Hago el gráfico. Después lo hacemos en GeoGebra, pero acá está dibujado. ¿Ven? ¿Ven como que parece, si yo me voy, si hago suma acá, como que la recta se parece a la curva en el punto de tangencia? ¿No? ¿Vamos? Y bueno, después tengo la recta normal que forma un ángulo de 90 grados. ¿Mm? ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos a hacerlo en GeoGebra. Vamos a GeoGebra.
tengo entonces función igual 1 sobre x, bueno, conocida, y verifico, ¿no? La recta es menos x más 2. ¿Ven? ¿Ven lo que pasa ahí? Si yo... Es como que la recta y la curva tienden a confundirse, ¿no? ¿Ven? No es una manera de definir tangente, pero es para interpretar lo que pasa. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalo. Hacemos un alto en esto. Bueno, ¿está más o menos claro esto? ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? ¿Sí? ¿Les resulta muy difícil? Más o menos, dice ahí Lucas. Medio enroscado, pero. Medio enroscado parece, ¿no? Un poco. Sí, esto al principio sí, a uno le cuesta ver. La idea se entendió, profe. Todos los cálculos, eso lo tengo todo medio mezclado, pero la idea de lo que es en sí, Sí. sí se entendió. El cálculo es un límite, es calcular el límite. Vamos a ver después que se hace más simple, ¿no? No siempre va a tener que hacer un cálculo de un límite. Después hay una forma práctica de obtener la derivada. Pero la idea es el concepto, ¿no? Eso es lo que... Ahora vamos a ver un teorema que está demostrado, es una demostración, la primera demostración que vemos. Después dice, acá dice Fiore, después me veo la clase otra vez y se me acomoda todo. Pero ahora estoy mareada, dice. Sí, esto suele, al principio cuesta un poco, y más en esta circunstancia, ¿no? Que estamos ahí a distancia, bueno, con todo esto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ahora cuando veamos los ejemplos se les va a acomodar un poquito más. Este es un concepto clave y es importante que esto después lo vuelvan a leer. Pues subimos este apunte. Y yo después les voy a subir un par de recortes de Larson para que vayan leyendo. Esto sí, por favor, pónganse las pilas, porque todo lo que viene después está encadenado con esto. Y la idea es irlo comprendiendo de a poco. Esto después tiene, bueno, por supuesto, muchas aplicaciones. Esa es la idea. Y ya les digo, parece complejo, pero después, o sea, en cuanto al cálculo, es resolver un límite. Ahora, bueno, vamos a ver ejemplos, pero van a ver que la idea es que es el cálculo del límite. Es siempre lo mismo, la fórmula esa es siempre la misma. ¿Estamos? Bueno, no sé si alguien quiere... Vamos a poner pausa acá el video, si alguien quiere... El tiempo. Bueno, teorema. Miren este teorema. Si una función es derivable en x igual a a, entonces f es continua en x igual a a. Ponemos esta pregunta. ¿Qué quiere decir que la función sea derivable en x igual a a? Que tiene un límite, era. Que existe Que el existe un límite. límite. Claro, que existe este límite, concretamente. Bueno, como lo quieran escribir, que existe el límite. Y que existe recta Tangente. ¿No? tangente. Eso es lo que quiere decir que la función sea derivable, que existe el límite. Bueno, que la curva sea suave, ¿no? Pero, ¿estamos? Entonces me dice que si la función es derivable, si existe ese límite, entonces es continua, me dice el teorema. Hipótesis, f derivable en x igual a, o sea que existe f' y nada, esta era la notación, recuerden, ¿no? La tesis, que f es continua en a. Miren cómo resumimos la continuidad. Recuerden el concepto de continuidad, ¿no? F de A igual al límite. Para X tendiendo a A de F, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, repito, hipótesis. Sabemos que es derivable. Tesis. Tengo que probar que es continua. Una demostración. Esto es una demostración. Acá está hecho. Fíjense, partimos.
Quedó medio en las tinieblas esto porque salió mal la foto, ¿no? Límite, para x tendiendo a de f de x menos f de a. Partimos de este límite. Multiplicamos y dividimos por x menos a. Esto es lícito, porque estoy multiplicando por 1. Después, este x menos a lo pongo acá, lo escribo así. Es lo mismo, algebraicamente es lo mismo. Poner igual acá, esto es igual. Ahora, ¿por qué escribo este x menos a acá? Porque acá, justamente, yo escribo esto de esta manera, Porque me conviene, por la definición de derivada. porque me conviene, como dice Nadia, por la definición de derivada, claro. Y yo sé que este valor existe. ¿Por qué sé que existe este límite? ¿Por qué le pongo f' en a? Por la hipótesis. Por la hipótesis. En un teorema la hipótesis es algo cierto. La hipótesis es algo verdadero. ¿Tá? Cualquier teorema que demuestre. Geometría, en álgebra. La hipótesis es algo cierto. Tengo que llegar a probar la tesis. Entonces, fíjense, si yo escribo esto convenientemente, esto es un artificio que me combino para esto, para que aparezca la derivada, ¿no? F' en A, límite de un producto, producto de límites. ¿Ven? Entonces, ¿por qué me da 0 esto, toda esta cuenta? Porque este límite que tengo acá es 0. Cuando x tiende a me queda menos a. ¿Ven? En definitiva, yo llegué a esto. ¿Ven? Que acá hay toda una cadena de igualdades. Tuc, 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 tuc. Llegué a que este límite que planteé originalmente, este límite, es igual a 0. Bueno, el límite de una resta, la resta de los límites. El límite de una constante, esto f de a es un número, es ese mismo número. ¿Ven? Si sumamos en ambos miembros f de a, llegué a esta relación. A que el límite con x tendiendo a df de x es f de a. ¿A qué llegué con esto? Llegué a que f es continua en a. ¿Sí? Llegué a la tesis. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Este teorema está demostrado. ¿Está bien? Claro, algunos dirán, bueno, sí. ¿De qué me sirve? Sabiendo que es derivable, saber que es continua. Si yo ya lo había puesto como condición que fuera continua. Condición necesaria pero no suficiente. Por eso es importante esto, chicos. No vale el teorema recíproco, ponemos acá. Si una función es continua, en x igual a, nada puede asegurarse respecto de la derivabilidad en x igual a. ¿Está? No vale el recíproco. Porque ¿qué me dice el teorema? Si la función es derivable, entonces es continua. ¿Qué me dice el teorema recíproco? Si f es continua, entonces f es derivable. Acá tengo P implica Q, el recíproco es Q implica P, como vieron en álgebra, ¿no? En lógica. Ahora, si tengo una implicación, ¿no? Tengo P implica Q y es verdadera. ¿Cuál puedo asegurar que es verdadera? ¿Se acuerdan? Eso lo trabajaron en álgebra. Tengo P implica Q. P, ¿Cuál es tiene que ser verdadera. qué implicación asociada es verdadera? ¿Se acuerdan las La implicaciones? primera, no sería. A ver, vamos a recordar esto. ¿Se acuerdan las implicaciones asociadas a una dada? Bueno, no sé si eso creo que seguramente lo han trabajado en álgebra 1. Yo tengo, vamos a verlo acá con la camarita. Ahora volvemos. Ahí estamos.
Si yo tengo P implica Q, esta es o si quieren lo podemos poner hipótesis implica tesis, es lo mismo, ¿no? Esta es la recíproca. ¿Se acuerdan? Estas son recíprocas. Después tengo la contraria. Esta es la contraria de esta. La contraria de esta es no Q implica no P. Esto lo vieron. Pero hay Sí, una... pero lo vimos muy por encima, profe. Bueno, no importa, no importa. Bueno, estas se dice que son contrarrecíprocas. Esto es la recíproca. Recíproca. Esta es la recíproca. Bueno, el teorema recíproco no vale. Este es lo que llamamos nosotros teorema directo. ¿Sí? Ahora, el que sí tiene validez es el contrarrecíproco. Ustedes en la tabla de verdad van a ver que les da... Bueno, eso después lo trabajan en álgebra, álgebra 1. Entonces, ¿qué me dice el teorema contrarrecíproco? Me dice esto. Que siempre es válido, ¿no? El contrarrecíproco. Miren esto. Si una función no es continua, en x igual a a, entonces no es derivable en x igual a a. ¿Estamos? Eso fue lo que habíamos dicho anteriormente. Si la función no era continua, en el punto no puedo asegurar que no es derivable. ¿Está? Si es continua, nada puedo decir. Por eso digo que no vale el recíproco. O sea, este teorema, así como está enunciado y como está demostrado, no me sirve para nada. Si f es derivable, ya sé que es continua, sí, está bien. La derivabilidad me asegura continuidad. Obvio, ¿por qué obvio? Y porque tengo que poder trazar la tangente. Ahora, ¿cuál sirve? Me sirve el contrarrecíproco, que también sé que es verdadero, que es cierto. ¿Y qué me dice el contrarrecíproco? O sea, si f no es continua, si f no es continua, si una función, acá está, ¿no? F no es continua en A, entonces no es derivable en x igual a. Esto es muy importante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende? ¿Sí? Es esto. Después tal caso en otro momento lo trabajamos, si quieren, desde la lógica. Hacemos las tablas, tabla de verdad. Si f es derivable, entonces es continua. Si f es derivable, entonces es continua. Si f no es continua, entonces f no es derivable. Esto es cierto, porque es cierto este. Si tengo una implicación, la contrarrecíproca tiene el mismo valor de verdad. Si una es verdadera, la otra es verdadera. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Vamos a los ejercicios, ¿no? Fíjense. Función partida. Esta. Ya las conocemos. F de x igual a x al cuadrado si x es mayor a 1. ¿Ven? Esta es una parte de una parábola. F de x igual a menos 2x si x es menor o igual que 1. Recta. Me piden analizar la derivabilidad en x igual a 1. De acuerdo con el contrarrecíproco, ¿no? ¿Puedo afirmar que esta función es derivable en x igual a 1? ¿Qué puedo decir? Ahí no se ve que es continua, Claro, o sea, entonces no sería derivable. la función no es derivable, no puedo trazar recta tangente. Bueno, eso hay que hacerlo, ¿eh? Hay que escribirlo. Por más que yo lo vea en el gráfico, lo tengo que escribir, fíjense.
Debe probarse primero la continuidad en x igual a 1. Bueno, entonces ya saben probar la continuidad. F en 1 es menos 2, ¿no? Tengo que mirar acá. En 1 vale esta expresión, ¿ven? Límite cuando x tiende a 1 por derecha de f. Por derecha, cuando yo me acerco a 1 con valores mayores, vale esto. Este límite da 1. Por derecha la función se acerca a 1. Por izquierda, cuando x tiende a 1 por izquierda, vale menos 2x. ¿Ven? Vale menos 2. Veo que los límites laterales son distintos. Esto me permite afirmar que el límite cuando x tiende a 1 no existe. Luego f es discontinuo. Bueno, discontinuo esencial, ¿no? En x igual a 1, según vimos. Según el contrarrecíproco, f no es derivable en x igual a 1. Si una función no es continua en el punto, no es derivable. No puedo trazar tangente, recta tangente. No hay recta tangente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está eso claro? Sí. ¿Se entiende? Bueno, vamos a otro ejemplo. Después los miran estos ejemplos. Función partida, esta. F de x igual a x al cuadrado menos 1 si x es mayor o igual a 2. F de x igual a x más 1 si x es menor que 2. Justamente, ¿dónde me va a interesar analizar la derivabilidad? Justo En en x igual a 2. claro, justo en el punto problemático va a ser el 2. ¿No? Está bien, yo acá veo el gráfico. Intuitivamente veo que ¿cómo es en 2 la función en cuanto a la continuidad? Es continua. Es continua, ¿verdad? Claro. Igual verlo en el gráfico no quiere, lo tengo que probarlo, tengo que escribir, ¿no? Entonces dice, debe probarse primero la continuidad en x igual a 2. Claro, f de 2 es 3, límite con x teniendo 2 por derecha, bueno, por derecha vale esto, vale 3, por izquierda vale esto, vale 3. Límites sucesivos iguales, límites, perdón, laterales iguales. Existe el límite. Coincide la función con el límite, f es continua en 2, obviamente. Entonces fíjense lo que escribo yo acá, lo que ponemos acá. F podría ser derivable, modo potencial. Podría ser derivable. Nada puede asegurarse. Este es el teorema recíproco. No siempre, si la función es continua, es derivable. Lo que habíamos dicho, que acá tiene que haber una variación suave. Hay que ver si es suave la variación acá. El gráfico parecería, ¿no? Uno podría conjeturar que la variación es suave, pero tengo que hacer el cálculo. Entonces, ¿ven cómo sigue esto? Análisis de la derivabilidad en x igual a 2. Fíjense, yo hago f' en 2 por derecha. Este más quiere decir por derecha, igual que con el límite, es una notación. Es como la derivada por derecha, ¿ven? Es aplicar la fórmula de la derivada. Usamos esta otra. F de x menos f2 sobre x menos 2. El límite para x tendiendo a 2. Por derecha. Voy hacia arriba, ¿eh? Me fui a esta fórmula. A esta. De la derivada. ¿Ven? Analizar derivabilidad es resolver ese límite. Ver si existe el límite. ¿Eh? No es ni más ni menos que eso. Entonces, estamos acá. ¿Ven? Límite para x tendiendo 2 por derecha. F de x menos f2 sobre x menos 2. No es este límite que estoy haciendo, el límite de f de x. Es el límite de este cociente de diferencias. ¿Ven? Ahora, f de x, ¿quién es? Cuando x tiende a 2 por derecha. X cuadrado menos 1. Exacto, claro. ¿Se dan cuenta? F de x es x al cuadrado menos 1. Por eso acá pongo x al cuadrado menos 1. F de x es x al cuadrado menos 1. Menos f de 2, que es 3. ¿Ven? Dividido x menos 2. ¿Se dan cuenta? Estoy aplicando la fórmula de la derivada. Aplicando la definición. Por derecha. Bueno, por derecha hago bueno,
este límite, por supuesto 0 sobre 0, ¿no? Acá me queda x cuadrado menos 4, bueno, lo resolvemos, me da 4. Así como lo hice por derecha, ¿qué habría que hacer ahora? Por izquierda. Por izquierda. F' en 2 por izquierda. Bueno, la fórmula es la misma. Límite con x teniendo 2 por izquierda de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Pero ¿quién es f de x por izquierda? Para los x menores que 2. X más 1. Es x más 1, ¿se dan cuenta? Por eso acá coloco como f de x más 1. Menos 3 sobre x menos 2. Bueno, me queda efectivamente siempre 0 sobre 0. Tic, 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 me da 1. O sea, la derivada derecha me da 4, la derivada izquierda me da 1. Como estos límites me dieron diferentes, puedo afirmar, ¿ven?, que la función no es derivable, porque que estos límites me den distinto, yo lo que estoy afirmando, a ver, estoy afirmando que este límite no existe. Si por derecha me daba un valor y por izquierda otro, el límite no existe. Y si el límite no existe, la función no es derivable. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Está eso claro? O sea, ¿por qué yo escribo esto que no existe? Porque, repito, bueno, acá no lo escribimos para no complicar, pero porque no existe este límite. Si el límite por derecha, este límite me da una cosa, y el mismo límite por izquierda me da otra, no existe, pero ese límite es justo la derivada. Por eso digo que no es derivable en x igual a 2. ¿Ven? Parecía que era derivable, pero acá tengo una variación que no es suave. ¿Estamos? Bueno, un tercer ejemplo. Tenemos esta función. Vamos a resolverlo nosotros, este límite. Vamos a hacerlo a mano. O sea, a ver, ¿qué vamos a hacer a mano? Vamos a hacer el análisis de la derivabilidad. Yo la voy a copiar acá y vamos a resolverlo. Es x al cuadrado más 1, si x es mayor a 2, o 4x menos 3 si x es menor o igual a 2. Ahí estamos. Entonces, lo que voy a hacer es el análisis. Análisis de la derivabilidad en x igual a 2. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿cómo arranco? Primero que tengo que probar. Es continua. A ver si es continua, claro. Entonces, primero, análisis de la continuidad en x igual a 2. ¿Qué tengo que probar? F de 2, me voy acá, ¿no? Es 4 por 2, 8 menos 3, 5, ¿no? ¿Se dan cuenta? Después, límite con x tendiendo a 2 por derecha de f, o sea, límite con x tendiendo a 2 por derecha de x al cuadrado más 1, bueno, 2 al cuadrado 4 más 1, 5, por sustitución directa sale. Después, límite con x tendiendo a 2 por izquierda de f, o sea, límite con x tendiendo a 2 por izquierda de 4x menos 3. ¿Cuánto da este límite? 5. También da 5. Si coincide, o sea, si existe entonces el límite, ¿no?, con x tendiendo a 2
puedo afirmar que existe este límite. El límite es 5, ¿no? Existe y vale 5, ¿no? O sea que puedo decir que f es continua en x igual a 2. Empalman las dos curvas. ¿Está bien? Ahora, ¿esto basta para afirmar que es derivable? No. No. Entonces tengo que hacer el análisis de la derivabilidad en x igual a 2. Esto lo tengo que hacer. ¿Eh? Entonces, ¿cómo hago el análisis de la derivabilidad en x igual a 2? Entonces digo, bueno, f' en 2 por derecha, y hago la fórmula. Vamos a usar la fórmula primera, ¿no? A ver, límite para h tendiendo a 0 de f de 2 más h menos f de 2 sobre h. ¿Eh? Esa era la definición de la derivada. Voy a agarrar una hoja, un par de hojas. ¿Vamos? Tengo dos fórmulas. Podemos usar cualquiera de las dos. Tengo que hacer la definición de la derivada. ¿Sí? Entonces, por derecha, ¿no? Vamos a seguir acá. Vamos a... Límite para h tendiendo a 0. ¿Qué expresión varía por derecha? X cuadrado más 1. Claro. F de 2 más h es 2 más h al cuadrado más 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque f de x es x al cuadrado más 1. Entonces, f de 2 más h es 2 más h al cuadrado más 1, ¿no? Menos f de 2, que valía 5, lo tengo acá, sobre h. Claro, esto, cuando h tiende a 0 me queda 2 al cuadrado 4 más 1, 5 menos 5, 0. Esto tiende a la forma 0 sobre 0, obvio, ¿no? Bueno. ¿Cómo resolvemos este límite? ¿Qué había que hacer acá? ¿Qué hacemos? Tenías que desarrollar el cuadrado del binomio. Exacto. ¿Lo hacemos directo? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula, no? Claro. ¿Sí? Bueno, igual, ¿no? Por supuesto. Igual, límite para h tendiendo a 0. Bueno, acá me queda. Obviamente, bueno, hacemos los pasos. ¿Sí? 0 sobre 0. ¿Qué hacíamos en el numerador para eliminar el 0 acá? ¿Se acuerdan? Factor común. Claro, factor común h, ¿ven? Y acá se fue. Y me quedó límite con h tendiendo a 0 de 4 más h. ¿Cuánto da ese límite cuando h tiende a 0? 4. 4. ¿Ah? Bueno, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Tengo que ver Por ahora izquierda. por izquierda. Por izquierda. Claro. Definición de derivada. ¿Sí? Límite para h tendiendo a 0. Estoy en esta definición, la voy a volver a escribir acá. De f de 2 más h menos f de 2 sobre h. Lo que pasa que, ¿qué cambió acá? ¿Cuánto vale f por izquierda? 4x.
4x menos 3, o sea que f de 2 más h, ¿no? Vamos a escribirlo ahí, es 4 por 2 más h menos 3, ¿se entiende? F de algo es 4 por ese algo menos 3. Bueno, menos 5, ¿no? Porque F de 2 es 5. Sobre H. Obvio que esto tiende, ¿no? Cuando H tiende a 0 me queda 4 por 2, 8, menos 3, 5, menos 5, 0. Lo tiende a la forma 0 sobre 0, ¿no? Claro. Siempre me queda 0 sobre 0. Entonces, bueno, resolvemos. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué cuenta hacemos acá? Distributiva. Distributiva del producto respecto de la suma. Claro, me queda 8 más 4h, menos 8, ponemos menos 3, menos 5, ¿sí? Sobre h. Me queda un límite. Para h tendiendo a 0, de 4h sobre h. ¿Cuánto da este límite? 4. 4. 4. Me dieron los dos 4. O sea que puedo afirmar que existe el límite, o sea que, digamos, que el límite este límite existe, por izquierda y por derecha. O sea que f' en 2 existe, y es más, es igual a 4. ¿Sí? Esto, bueno, generalmente por ahí está también escrito esto, directamente pongo f2, o sea, yo puedo decir, existe f' en 2. Y f' en 2 es igual a 4, ¿no? Así estaría mejor escrito, ¿no? ¿Estamos? ¿Entiende? O sea, en definitiva, ¿qué dije con esto? Que es derivable. Que es derivable y que el empalme acá es suave, ¿no? Claro. Si yo lo veo, ¿sí? Bueno, acá está resuelto. Es lo mismo que hicimos, pero que lo fuimos trabajando de a poco, ¿eh? ¿Estamos? Esto uno lo puede después mirar en GeoGebra, ¿eh? Podemos visualizar esto. Eso es importante. Si yo ingreso esa función partida, ¿no? Tengo. Hacemos al toque, total, saliendo patadas, ¿no? X al cuadrado más 1, desde 2 hasta más infinito. Después, tenemos 4x menos 3, desde menos infinito hasta 2. ¿Ven? Como que yo acá vengo y no, o sea, la recta tangente acá tiene pendiente 4. Puedo calcular la ecuación de la recta tangente. No es lo que se pide acá, pero lo puedo calcular perfectamente bien. ¿Ven? Que el empalme es suave. ¿Se dan cuenta? Si yo vengo acá, recorriendo este camino, no me doy cuenta. No hay un sacudón acá. ¿Está? Eso dicho, por supuesto, en forma intuitiva, ¿no? Si la función no es derivable, si yo vengo acá, no sé, recorriéndolo, no sé, con el auto, voy a tener un sacudón ahí cuando paso. ¿Está? ¿Se comprende? ¿Sí? Eso, por supuesto, desde la intuición. ¿Sí? Bueno. Bien. Miramos un par de cosas más y ya dejamos por hoy, ¿eh? Acá, en estos, miren estos ejemplos. F de x igual a raíz cuadrada de x. Bueno, el dominio sabemos que va de 0 más infinito, cerrado, ¿no? En 0. Bueno, analizar la derivabilidad en x igual a 0. ¿Ven? Bueno, f de 0 es 0. El límite para x tendiendo a 0, bueno, obviamente por derecha, por izquierda no tiene sentido. Me da 0. F es continua en 0, a la por derecha. Y yo quiero ver si es derivable en 0. Aplico la definición.
¿Ven la definición? Esto es lo que uno tiene que recordar. Y después ya de tanto usarlo, ya a uno le queda esto, ¿no? F de 0 más h menos f de 0 sobre h. Bueno, ¿ven acá este límite? Me queda h a la 1 medio dividido h. Me queda 1 sobre h a la 1 medio. Cuando h tiende a 0, acá es h, ¿eh? Esto está equivocado. No, está bien ese. Sí, es h acá. Después lo corrigen. Cuando h tiende a 0, es infinito. ¿Ven? ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Es derivable en x igual a 0? Bueno, está escrito acá que no es derivable, ¿no? Pero ¿por qué no es derivable? Porque el límite no me dio Pero no un existe número. el límite. Claro, me da el infinito es una manera de describir lo que está pasando. Claro, acá es recta tangente vertical. ¿eh? Son ejemplos. Después corrijan acá va h, después lo corregimos esto. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, esta función, x a la 2 tercios, f de x igual a x a la 2 tercios. Me piden derivabilidad en el origen. Bueno, f de 0 es 0, 0 a la 2 tercios es 0. Esto es raíz cúbica de x al cuadrado, ¿no? Bueno. El límite de a 0 es continua, pero miren lo que pasa acá, ¿no? Cuando resuelvo el límite, cuando hago el límite. Tic, 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 tic. Bueno, acá me queda f de 0 más h, es f de h, h a la 2 tercios, queda menos 0 sobre h. Este límite me da infinito. Está bien, tengo recta tangente vertical, pero no es derivable en 0. Esto se llama punto cuspidal, o punto de retroceso. Miren lo que pasa acá con la función módulo, en el origen. Es continua. F de 0 es 0, el límite me da 0. Pero cuando voy a hacer la derivada, fíjense, por derecha, f de 0 más h, que es f de h, es el módulo de h. Pasa que por derecha el módulo de h es h, porque cuando yo voy por derecha, h es positivo, ¿no? Y por izquierda, cuando voy el límite, el módulo de h es menos h. ¿Ven? Me da menos 1. Conclusión, si estos límites dan distinto, es porque no existe el límite. O sea, efectivamente, la función no es derivable en 0. No hay recta tangente. ¿Ven? Acá. Es un punto anguloso. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Son situaciones de variación no suave. Acá, ¿ven? Bueno, acá también tengo recta tangente vertical, pero en ese punto no es derivable. Porque yo cuando calculo recta tangente, digo calculo la pendiente. ¿Y qué pendiente tiene una recta vertical? Y no puedo decir que tiene pendiente infinita, porque el infinito no es un número. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Después lo miran, ¿eh? Después se lo subo y lo miran. Después hay que corregir esto acá. Acá va h. Profe, Sí, no entendí esa cuenta que haces ahí de h a la 1 medio sobre h y pasas sí. a 1 sobre h a la 1 medio. Claro, esto a vos te quedaría, es un cociente de potencias de igual base. Acá es h a la 1. Te quedaría h a la menos 1 medio en el numerador. ¿Sí? Cuando vos lo escribís como denominador te queda h a la 1 medio. ¿Está? A ver, vamos a hacerlo. Está bueno que se detengan en eso, ¿eh? Y que no tomar las cosas así porque sí. Estamos haciendo esta cuenta, mira. H a la 1 medio dividido h. ¿Te acordás que cuando tenés un cociente de potencias de igual base se restan los exponentes? Acá es tener h a la 1. Acá tengo 1. Esto queda h a la menos 1 medio. Pero un exponente negativo es 1 sobre h a la 1 medio, ¿no?
te queda, bueno, 1 a la 1 medio dividido h a la 1 medio. Bueno, 1 a lo que sea es 1. ¿Está? Sí, ahora sí. ¿Sí? O sea, vos siempre que tenés, suponete, a a la m dividido a la n es a a la m menos n. Y si tenés, bueno, no sé, a sobre b elevado a un exponente negativo es b sobre a elevado a la n, ¿no? Estas son las propiedades. Después revísenlas esas propiedades. Es importante que las refresquen. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Bueno. Basta por hoy. La próxima, porque ya vimos demasiado hoy. Acá, lo que está hecho, que después si en acaso lo miran, es, en lugar de calcular la derivada en un punto en particular, calcularla en un punto cualquiera, en un x cualquiera. ¿Eh? Con esto, si yo en lugar de hacerlo en un punto cualquiera, en un punto a cualquiera, lo hago en un x cualquiera, saco lo que se llama la función derivada. Obtengo una nueva función. Esto lo vamos a trabajar la semana que viene. Y esto es muy importante, dada una función, obtener la función derivada. Pues la función derivada me permite calcular la función en cualquier punto. ¿Bien? Si yo en lugar de hacerlo para cada caso particular, ¿no? Lo hago para un caso general, obtengo lo que se llama la función derivada. Y esa función derivada me permite calcular la derivada en cualquier punto. Bueno, esto lo vamos a ver igualmente la próxima. Acá hay un problema de aplicación, que se los dejo para que ustedes después lo miren tranqui, porque ya vimos demasiado hoy. Me dan esta función partida, pero no conozco a ni b. Y me pide que calcule los valores de a y b para que f resulte derivable en x igual a 1. Entonces, bueno, acá está resuelto, después lo miran. Parece complicado, pero no tiene nada de complicado. Yo tengo que pedir primero continuidad en x igual a 1. ¿Está bien? Y después, una vez que pido continuidad, analizo la derivabilidad. O sea, acá, esto es al revés. Me piden a y b para que resulte derivable. Tiene que ser continua. Estos límites tienen que ser iguales, ¿no? Y también tienen que ser iguales estos límites. Yo fuerzo la igualdad de los límites. Y forzando la igualdad de los límites, ahí salen los valores. Después lo miran esto, tranquilo. Vamos a igual a retomar esto la semana que viene. Por hoy ya dejamos. Bueno, para la próxima entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tienen para hacer para la próxima? ¿Qué les parece? A ver. Tirarse por la ventana, ¿no? Sí, profesor. El otro día sí, uno de los chicos del otro grupo decía, ¡pum! Me pregunté, nada, no vale la pena. Esto no, se sobrevive a esto. Ahora, lo que tienen que hacer, chicos, para la próxima es volver a leer esto, yo después se lo subo, porque quiero hacer esa mínima corrección y un par de agregados nomás. Y les voy a subir la práctica. Eso después se lo subo. No ahora, porque yo ya me tengo que ir, pero después a la tarde se lo subo tranqui. La práctica, ya se las comparto. A ver, se las muestro y después las subimos. A ver. Así les digo lo que ya pueden hacer para la semana que viene. La idea es que lo vayan encarando. Bueno, trabajo práctico número 11. Acá hay que ir tranqui. Bueno, trabajo práctico 11, cálculo de derivadas. Esperen que le pongo pausa acá, así dejamos de grabar.